quién me recibía. Mejor no se los dice, pero el maestro es mi primo. Somos del mismo pueblito los dos. Saber que vengo yo a la casa del maestro Luis Enrique. Maestro, pues en nuestras juventudes andábamos siempre en las épocas juveniles, hace un poquito de tiempo. Gracias, Luis Enrique, que Dios te bendiga por recibirme aquí en tu casa, por invitar a... Pero siéntate, por favor, maestro. Además me da mucho gusto saber que he invitado a amigas, amigos, conocidos, profe Jacob. Es un honor, todas y todos. Gracias por esperarme. A mí me dijeron que era en otro lugar y me fui a otro lugar y no era allá, y ya me tuve que buscar la ubicación para acá con ustedes. Sé que es domingo, es muy temprano, seguramente muchos no han desayunado, por lo tanto voy a tratar de ser breve, porque lo que tenemos que hablar con ustedes es algo muy importante. Todos estos días que estamos saliendo a la calle, a mí me da mucho gusto. El día de ayer estuve en el municipio de Emiliano Zapata y también estuve en el municipio de Tetla. Hoy en la mañana ya teníamos reuniones agendadas. Las reuniones como estas se agendan con anticipación para darle oportunidad a quien nos hace el favor de invitar a tocar puertas, visitar a los vecinos. Y hoy está aquí nuestro presidente y hoy está aquí nuestra presidenta electa. Sí. Están en Yauquemeca. Sí. Pero ¿qué tiene uno que hacer? ¿Estar allá o estar acá? Con la gente a la que ya habíamos invitado. Además, el presidente no le gusta invitar a los diputados y a los senadores. Si hubiera yo llegado allá, pues sí, iba yo a estar por ahí. Y me acuerdo muy bien de una anécdota con el presidente, se los comento. Éramos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Estábamos fundando a nuestro partido. El presidente Andrés Manuel López Obrador era nuestro presidente del Consejo Político. Yo era secretaria de Asuntos Indígenas y Campesinos. Y entonces nos asignaron un estado a cada uno de los integrantes del Comité Nacional para ser responsables de las asambleas fundacionales. A mí me tocó ser la responsable de la asamblea que fundó Morena en el estado de Tlaxcala. ¿Qué quiere decir responsable? Asegurar que hubiera más de 3,000 personas con credencial de elector vigente y que no se saliera de 8 de la mañana a 12 del día, que era cuando el INE iba a declarar si había o no el quórum para que la asamblea fuera legal. Y entonces imagínense ustedes lo que es estar desde las 8 de la mañana con las primeras personas que llegaban, pues entretenerlas para que no se fueran. Bueno, porque por una parte entraban y por otra salían y las iban descontando. Entonces asegurar la gente, pero además era tener todo el sistema de computación, una planta de luz, los baños, agua, sillas, vallas, lonas, y luego no nos quiso ayudar el gobierno del estado. Eran las 3 de la mañana y no quitaban los autos de los que estaban en los antros. Bueno, los que estuvieron conmigo saben lo difícil que fue, pero me tocó ser responsable de una asamblea y así a otros compañeros. Días antes de la asamblea de Tlaxcala le tocó a Hidalgo ser el estado organizador y muchos fuimos para ver cómo salían y organizar las nuestras. Y entonces fui de curiosa, junto con una compañera que le tocó el estado de Aguascalientes, y ella también fue a ver qué tal salía la de Hidalgo. Llega el presidente, era nuestro presidente del Consejo Nacional, y ya sabíamos que en Hidalgo habíamos fracasado. No habíamos logrado la meta, teníamos un quórum de 1,700, teníamos que tener mínimo 3,000 personas, y el presidente dijo, pues no, ya, no lo logramos. Se sube al templete pues para darle las gracias a la gente y pedirles que le echáramos más ganas y vamos a tener una segunda oportunidad. Y a Terelupe Reyes, así se llama la compañera, se le ocurre subirse al templete con él. Y entonces cuando yo me dice, oye, no subes con él. Le dije, no, yo aquí desde lejos veo. Y qué bueno que lo hice, porque cuando ella se sube y él la ve, en lugar de decirle, qué gusto verte, le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿No deberías de estar en Aguascalientes para que no te pase lo mismo? ¿Qué creen? Que si yo los convoco es que porque necesito damas de compañía. Hagan lo que les toca. Y nos dijo una frase muy clara ahí. Dijo el presidente, yo no veo lo que dicen, ni veo que estén pegados conmigo donde quiera que llego. Yo veo lo que hacen. Entonces me puse a pensar qué es lo correcto. Irme de dama de compañía donde no fui invitada
o mejor me voy a hacer el trabajo que me toca, ¿verdad? Y entonces con mucho gusto decidí estar aquí con ustedes. Me da mucha alegría además venir con ustedes a hacer pues un comentario y una reflexión de lo que ahorita vamos a empezar a vivir. No se trata solamente de venir a decirles gracias, porque es una frivolidad solamente decir gracias, porque ya estoy aquí. Gracias porque ustedes ya dejaron que Ana Lilia sea un periodo más representante del Senado de la República por nuestro estado. Porque uno tiene que primero entender el proceso histórico que está tomando una forma contundente de los anhelos del pensamiento político, ideológico, ético y moral del Movimiento Regeneración Nacional, que nace de muchos hombres y mujeres antes de nosotros, pero que se culmina con el claro pensamiento y la firmeza del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y tengo que hablarles para poder ir entrelazando lo que hicimos y lo que nos falta por hacer, pero que el presidente no se equivocó. Muchos de los que seguimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo seguimos porque buscamos la democracia en México. La democracia que no habíamos vivido, a pesar de que la Constitución de 1824 establecía ya que nuestra forma de gobierno tenía que ser a través de la mayoría de la voluntad del pueblo decidida, la democracia. No la vivimos en 1824, tal no la vivimos que estalló una revolución todavía en 1917, atravesando por las leyes de reforma que fue el gran proceso transformador de 1857, pero no la habíamos vivido. Esta democracia que estamos viviendo real hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas tiene 6 años. Y la lucha con el presidente sobre todo fue contra los fraudes electorales. Entonces la primera lucha, la primera semilla de inconformidad del presidente fue: se tiene que respetar la voluntad del pueblo, porque no podemos seguir disfrazando la oligarquía de democracia. ¿Qué es la oligarquía? El gobierno de las minorías, que se impone a través de las reglas del juego de la democracia y que a través del voto del pueblo se legitima en el ejercicio del poder en contra del pueblo, pero en favor de las élites. Esa democracia simulada, a la que en Europa, en el mundo le llamaban la dictadura perfecta, los llevó a gobernarnos casi 100 años. Pero los últimos 40 años de este proceso decadente de ejercicio del poder que se entrelaza ya con el neoliberalismo, esta forma de gobierno mundial que dice que la riqueza se debe concentrar en pocas manos para que vaya cayendo hacia abajo y que así es como la gente de las clases más populares iba a vivir bien, pues mintió. Fue una forma de concentrar mayor riqueza en pocas manos, y así como la élite mundial se enriqueció como nunca en este proceso neoliberal, en México también las élites se enriquecieron como nunca y se apoderaron de todas las estructuras democráticas para engañar al pueblo. ¿Y cómo se apoderaron de esas estructuras? Construían partidos políticos a modo, en cuanto tenían una fuerza política, su partido. ¿Para qué? Para tener presupuesto, para poder sentarse en mesas de acuerdos y para imponer a sus incondicionales, que por lo regular son su familia, la gente más cercana a ellos, para seguir lucrando. Así fue como el sistema de partidos en México no se ha convertido más que en otra cosa que en una mesa de acuerdos perversos, donde los que ganan siempre son muy pocos. Estas alianzas políticas perversas pues se terminan siendo visibles pues ya en el Pacto por México, en el año 2012. Pues en el año 2006, yo recuerdo cuando me tocó acompañar al presidente, coordiné 11 municipios en su campaña. Tlaxcala siempre ha sido un pueblo ejemplar, es un pueblo rebelde, es un pueblo de los más conscientes, y hoy los resultados nos los dan. 7 de cada 10 tlaxcaltecas fueron a votar el 2 de junio de este año. Solamente nos ganó Yucatán, donde votó el 71%. Pero de ahí en fuera, Tlaxcala y Yucatán, los dos estados más conscientes del país. Y eso es lo que uno le tiene que venir a decir al pueblo con humildad. Muchas gracias, porque la grandeza del pueblo, la grandeza de Tlaxcala, va más allá de su clase política. Ojalá que todos los políticos de nuestro estado entiendan y se sublimen ante la grandeza de lo que el pueblo de Tlaxcala nos ha dado, y no se llenen de soberbia y se llenen de orgullo
y empiecen a decir que han sido los políticos más votados de la historia. ¿Cómo por qué habrían de ser los más votados de la historia? ¿Cómo qué hemos hecho para que seamos los más votados de la historia? Ha sido más votado el Movimiento de Regeneración Nacional porque el presidente Andrés Manuel ha hecho un extraordinario trabajo y porque Claudia Sheinbaum es una mujer única, tan única como el presidente lo es. Bueno, la doctora Claudia hoy es un político tan grande que ante la miseria de candidatos que uno ve en Estados Unidos, no sentimos más que orgullo de la gran candidata que tuvimos y presidenta que tendremos. Entonces, tenemos que ser muy humildes con los resultados, porque estos resultados se pueden voltear en nuestra contra si no estamos a la altura de lo que el pueblo quiere. Cuando nosotros empezamos en el 2006, esta consigna del voto por voto, casilla por casilla, en contra del fraude electoral, que se dio porque no tuvimos suficientes representantes de casilla y por supuesto que donde no estuvimos se despacharon con la cuchara grande y llenaron las urnas de votos no dados por el pueblo, pues nos concentramos en el Zócalo. Yo recuerdo el primer día que el presidente nos citó después del fraude, si no mal me acuerdo fue un 26 de julio del 2006, y entonces el presidente nos decía: estamos ante un fraude tan grande como el fraude de 1988, pero tan grandes como han sido todos. Porque ahora los fraudes son inflando las urnas, pero los fraudes serán inflándolas también porque la gente no iba a votar. La gente decía: ¿y para qué si ya sabemos quién va a ganar? Así es. Entonces, siempre ha sido votar en contra de la voluntad del pueblo. Perdón, ganar en contra de la voluntad del pueblo. Entonces el presidente nos decía: tenemos que crear un movimiento muy grande, que la gente sepa que hubo un fraude, pero tenía Televisa en contra, tenía TV Azteca en contra, tenía todos los grandes comunicadores en contra, y con una campaña de que Andrés Manuel era un peligro para México, donde el presidente era amado y seguido por muchos, pero odiado y repudiado por otros. Y entonces el presidente no tenía eco a nivel nacional lo que él decía. Los que estábamos metidos en el movimiento sí, pero éramos millones que no sabíamos lo que pasaba realmente. Pero había voces adentro, compañeros. Había voces que le decían: ya no convoques a un movimiento pacífico, crees que te van a reconocer el triunfo. Nosotros te pedimos que ya convoques a un movimiento armado, que desde el 88 había quedado ahí latente, sobre todo en el sur, en Guerrero, en Tabasco, en Chiapas. Le decían: guerra, guerra, armas, muerte, violencia. Y el presidente decía, y bien que me acuerdo, decía: no, movimiento pacífico. Después le llamamos revolución pacífica de las conciencias, que ya dio frutos hoy. Por eso hago esta reflexión, que el presidente no se equivocó. Y entonces él decía: no, muerte no, armas no, no habremos de quebrar ni un vidrio. Y los que estaban ahí del movimiento de otras partes del país decían: estás loco, nunca te van a dejar ganar, eso no va a ser posible. Y bueno, el presidente, cuando vio todo esto, una reunión antes, él forma una cosa, un movimiento que se llama Convención Nacional Democrática. Decía: bueno, no tomaré decisiones yo, para no contraponerse con los que buscaban que hubiera una revuelta. Decía el presidente: que sean todos los representantes del país. Y entonces organiza la Convención Nacional Democrática, que se hace cada domingo en el Zócalo de la capital. Y entonces la Convención Nacional Democrática dice: no, armas no, por la buena, pacífico. Y entonces, para que no hubiera estallamientos del movimiento en contra del propio movimiento, me acuerdo que eso se le ocurrió al presidente ese día en el Zócalo. Después de que decidimos crear la Convención Nacional Democrática, dice: y el día de hoy los convoco para que nos quedemos en plantón permanente en el Zócalo y en Paseo La Reforma. Y aquí nos quedamos. ¿Y quién se queda conmigo? Pues no llevábamos más que lo puesto. Y si se quedan conmigo, ¿quién se queda conmigo? Y ahí se armaron comisiones de los estados para quedarnos. Y muchos criticaron al presidente por haber tomado Paseo de la Reforma, que había quebrado negocios, que habían cerrado hoteles, que habían perdido mucho dinero. Lo que el presidente estaba haciendo era poner la mesa del muerto para que cuando llegara el momento y el Tribunal Electoral ratificara a Felipe Calderón, hubiera dado tiempo a que los más violentos, a los que nombró coordinadores de la resistencia,
no fueran a sus estados y armaran una revuelta y se saliera de control el movimiento. El presidente quizá hizo que bajaran las ganancias de algunas empresas, de algunos negocios, pero logró contener la violencia que hubiera en el país, cambiado el rumbo de la historia. Andrés Manuel es un extraordinario estratega, y los que tenemos la suerte de haber convivido con él, como es mi caso, 27 años, todo lo que no hemos aprendido, compañeros. Y el presidente dijo, nos quedamos. Y a partir de ahí, cada 8 días se reunía la Convención Nacional Democrática, hasta el día en que sabíamos que ya iba a tomar protesta Felipe Calderón. Ya iba a tomar protesta Calderón y ya nos iban a sacar del Zócalo con la fuerza pública. Una noche antes se dieron a conocer resultados, el tribunal ratificó que Calderón había ganado. ¿Y ahora qué hacemos? Y el presidente creó el gobierno legítimo. A lo mejor muchos ya se olvidaron de eso, pero cuando creó el gobierno legítimo nos dio un aparatito para irnos a las calles y sacar credenciales. ¿Quién quiere ser del gobierno legítimo? Y la gente llegaba y nos decía, ¿gobierno legítimo? ¿Y ahí qué nos van a dar? No, pues es una forma de organizarnos con quien realmente ganó las elecciones. Entonces es un gobierno patito, un presidente patito, un secretario patito, ni van a ejercer el poder. Era organización popular, era no permitir que el movimiento se desbandara. ¿Y qué hizo el presidente? Todavía recuerdo esa noche de noviembre, tarde, lluviosa, en el Zócalo. Ya habíamos levantado todo, ya nuestros campamentos, estaban listos los autobuses para que regresáramos a nuestros estados. Aparece el licenciado Andrés Manuel, llovía mucho, con su copetito aquí, mojado, y llega doña Rosario Ibarra de Piedra y le pone la banda presidencial. Y a soltarse el llanto, compañeros. Sí. Habría que haber estado ahí para que ustedes hubieran podido sentir eso. Sí. El llanto de la impotencia de ver que, a pesar de que el pueblo ganó, la imposición de la minoría y de la oligarquía que controlaba el INE, que controlaba los tribunales y todavía, y que controlaba el dinero y que controlaba los medios de comunicación, se habían impuesto sobre nosotros. Ya, era gobierno legítimo. ¿Y ahora qué seguía? Pues empezó el presidente a los pueblos. Teníamos un cerco de comunicación, asambleas, y entonces empezó a regresar a los estados, y en el 2007 a recorrer todos los municipios del país, para arriba y para abajo nuestro presidente, y vino a Tlaxcala. Y estuvo con nosotros, y nos enseñó que la mejor manera de hacer política es hablar con la gente. No importa si hay 10, si hay 5, si hay 100, si hay 500, hay que estar siempre con el pueblo y hay que organizar al pueblo. Y entonces él nos decía, ustedes no lo ven ahora, pero nosotros somos una revolución pacífica de conciencias. Porque la verdadera transformación de México no es cambiar las estructuras o cambiar una persona por otra. La verdadera transformación de México es cambiar la forma de pensar, de cómo se siente el mexicano, cómo se ve el mexicano como ciudadano y cómo ve el poder el mexicano. Y entonces el presidente crea frases que terminan siendo leyes que nosotros hemos construido. Lo primero que el presidente dice es que el poder cobra sentido y se convierte en una virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esta frase el presidente la crea después del gobierno legítimo, cuando construye los idearios de este movimiento, a lo que él le llamó la República Amorosa. Se burlaban de él cuando habló de la República Amorosa. De todo esto que yo les digo, ojalá cuando tengan tiempo, métanse en internet y busquen qué son los principios de la República Amorosa. Y el presidente decía, ¿vamos a vivir para siempre? ¿Cuántos años vamos a vivir? No sabemos. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Acumular bienes? ¿Acumular poder? ¿Acumular dinero? ¿O aprender a vivir en la justa medianía? Sin esto quiere decir que nos esforcemos por lograr tener con nuestro esfuerzo y sacrificio, si queremos, un poco más. Pero el objetivo del ejercicio del poder no es enriquecerse a través del poder. Bueno, si un empresario tiene mucho dinero para invertir y crea muchos empleos y no hay conflicto de intereses, y no hay privilegios, y no hay corrupción, ni hay influencias del poder que lo hayan llegado a ser rico, qué bueno. Pero
aspirar a hacerte millonario a través del poder público? Solamente lo podrían hacer robando. Porque no hay otra manera. Con un salario, por muy buen salario que tuviera, nadie se hace millonario de la política. Solo que robe. Vendiendo Con las gelatinas. gelatinas. Solo que abuse. Bueno, solo vendiendo gelatinas, dice nuestra amiga. Entonces, el presidente nos enseñó, el poder sirve desde su espacio para generar bienestar a los seres humanos. Y hay un padre de familia que pueda ser feliz y sus hijos tienen hambre. Hay un joven que pueda ser feliz y tiene sus documentos en el brazo de que acabó una carrera y no encuentra empleo. Puede ser feliz aquel que llega a un hospital y le dicen que tiene una enfermedad grave y que el tratamiento es costoso y no tiene para pagarlo. Entonces el presidente decía, tenemos que acercar con nuestro esfuerzo la felicidad a los seres humanos, porque la otra parte es personal. Es feliz el que quiere y es infeliz el que quiere. Entonces, no nos metamos en la decisión personal, pero ayudemos a que la infelicidad no sea porque el gobierno no hace lo que le corresponde. Y entonces él crea muchas ideas que después vamos convirtiendo en leyes y que después vamos convirtiendo en programas. Y entonces él crea la República Amorosa. El presidente crea esa filosofía que hoy, ¿cómo se llama? Hoy se llama humanismo mexicano. Y esa República Amorosa, que es el humanismo mexicano, es el modelo político, ideológico más importante del mundo que está combatiendo el neoliberalismo. Lo que México todavía no entiende es que Morena, Regeneración Nacional y sus principios que ha ejercido Andrés Manuel López Obrador, es el primer gobierno del mundo que está enfrentando con éxito al neoliberalismo. Y es la receta que ahora quieren los colombianos, los chilenos, los uruguayos, los franceses, los alemanes, porque han venido a México para prepararse y aprender cómo creó nuevos derechos sociales y garantizó la pensión a los adultos mayores, cómo creó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que está dándole empleo, limpiándolo de corrupción, porque eso es algo que luego hablamos. Porque nació de una cabeza, de un corazón y de un presupuesto que pusimos, donde pillos se roban el dinero, le quitan el dinero a los muchachos, no les dan capacitación, pero eso es el viejo régimen que sigue vivo ahí. Chíngate lo que puedas, ahorita que puedes. Entonces, esto que el presidente ha construido es algo grandísimo. Llevó a México de ser uno de los países no considerados en crecimiento, sino en decrecimiento, un país que no crecía e incluso decrecía cada año la economía. Los gobiernos que llegaban decían vamos a crecer al 3% y crecían al menos 1%. Con el licenciado Andrés Manuel dijo vamos a crecer el 3.5% y lo consiguió. Hoy somos la 9ª economía del mundo, la primera economía en estar recibiendo inversión extranjera. Y México es el único país que en lugar de endeudarse hizo 2 pagos anticipados de la deuda externa. Fortaleció nuestra moneda ante el dólar como ninguna moneda en el mundo. ¿Se puede o no se puede enfrentar al neoliberalismo con una filosofía de economía moral que no es más que el reflejo del humanismo mexicano? Es una extraordinaria oportunidad en hechos y práctica lo que el presidente le ha entregado al mundo. Y es lo que el mundo ve en nosotros. Sí. Entonces, el presidente crea este modelo de desarrollo y se burlaban de él. Le decían, ahí viene el amoroso, ya llegó el rayito de luz de no sé dónde, el místico, el mesiánico loco, le decía al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y me acuerdo de otra de sus frases que él ha dicho en estas mañaneras últimamente. Por hacer el bien, siempre hay que pagar una dosis de humillación. Sí. Porque claro que la pagó. Después del 2006, el presidente era un peligro para México, era un loco. Y entonces él tenía con vergüenza que hasta cubrirse la cabeza, la cara con el periódico en los aeropuertos cuando llegaba y la gente se burlaba de él. Porque el pueblo era muy manipulado por los medios de comunicación. Entonces, seguimos avanzando. Ya habíamos creado la Convención Nacional Democrática, había evitado la violencia, crea la filosofía de qué queremos, cómo lo queremos y concibe el poder total para el pueblo. Y decía, hay que hacer que el pueblo entienda que el que manda es el pueblo, no los políticos. Es el pueblo, todo el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y hay políticos que creen que el pueblo no existe, sí, que no sabe,
que lo que quiere son despensas, que lo que quiere es dinero, que lo que quiere es chamba para sus hijos. Que somos malagradecidos. Que son malagradecidos, ¿no? Porque eso dicen ellos. Indios patarrajados. ¿Ya los aburrí? No. Me voy a apurar porque apenas voy en el 2006. Y entonces, nosotros aprendiendo del presidente, y organización, y entonces llegamos así rápido, compañeros, al 2011. Y ya estaba otra vez el 2012 enfrente. Y dice el presidente, pues voy a competir. Pero ya dentro del propio partido, en ese tiempo estábamos en el PRD, pues Marcelo Ebrard también quería competir. Y entonces el presidente ya no era una figura así como hoy la vemos, ¿no? El presidente también tuvo sus altibajos en la popularidad. Bueno, pero logramos que fuera nuestro candidato. Pero ya para ese momento, Peña Nieto ya era un personaje súper construido por los medios de comunicación. Sí. Gobernador del Estado de México. Guapísimo, inteligentísimo, casado con la gaviota, salía en todas las revistas de Hola y todas estas de espectáculos. Y entonces cuando nosotros empezamos la organización, yo recuerdo que íbamos a ver a los líderes de los pueblos. No, es que ya estamos con Peña Nieto. ¿Otra vez ese viejito? Ya, ese señor ya está viejito, ya que venga otro, ¿no? Y entonces empezamos de abajo para arriba. Pero como Peña Nieto no era muy inteligente, ¿verdad? Aunque después él dijo, pues para no ser tan inteligente soy su presidente. ¿Quién es menos inteligente? El que lo puso y quien lo puso, ¿no? Que fue una vez, le decían tanto que era tonto, que un día dijo, tonto, pero soy su presidente. Habría que preguntarle al que me puso, que había sido la élite, ¿no? Con todas estas trampas. Bueno, pero en fin, fue difícil. Pero como el presidente es muy inteligente, conforme fueron avanzando los días, a pesar de todos los medios de comunicación, Peña Nieto se iba haciendo chiquito y Andrés Manuel se iba haciendo gigante. Y entonces llega ese día en el que en la Ibero le gritan a Peña Nieto, no te quiero. ¿Se acuerda? Sí. La Ibero no te quiere, la Ibero no te quiere, y corre, se rincona en un baño. Y esa imagen de un hombre que no supo encarar a los jóvenes, un hombre que no tuvo inteligencia para encarar una responsabilidad que cometió cuando fue gobernador del Estado de México, de reprimir y violentar a un grupo de defensores de la tierra. Bueno, Peña Nieto para abajo y Andrés Manuel para arriba. Íbamos a ganar. Pero entonces intervienen esas fuerzas oscuras neoliberales que imponen sus condiciones en México. Y hoy lo sabemos, porque ya salió a la luz todo el tema de Odebrecht, quienes se vinculan para entregar en reformas constitucionales el poderío energético de México, sobre todo petrolero, y entonces invierten dinero en la campaña de Peña Nieto, filtran el que le llaman el dinero electrónico que llegó en el famoso, los monederos Monex, que no fueron más que tarjetas repartidas por todo el país para comprar con dinero los votos, y la peor decadencia de la democracia. Ya no bastaban los tamales en la mañana, las despensas, el engaño, el ofrecimiento de programas. Ahora era todo eso más tu tarjeta. Y yo recuerdo el 2012, aquí ojalá algunos de ustedes recuerden, en el 2012 me hablan por teléfono, en ese tiempo yo coordiné 20 y tantos municipios del Distrito 3. Y entonces me hablan y me dicen, oiga, no sabemos qué está pasando, pero hay un montón de gente formada en los cajeros. Pues la gente antes de votar estaba yendo a verificar que tuvieran dinero en las tarjetas. Y entonces mandé gente a revisar. Y me decían, no me lo van a creer, licenciada. Pero hay quien llega hasta con 5 tarjetas, 6 tarjetas. Sacan del bonche de tarjetas, meten una, meten otra, porque los líderes, que también tienen lo suyito, le dijeron al del PRI, yo tengo 100, repartieron 20 y se quedaron con 80. Así era, ¿no? Porque ese era el negocio, era encarecer todo hasta abajo, todo robaban. Por eso los procesos electorales de México eran tan caros, porque todo robaban. Si yo pedía dinero para los míos, les daba un poquito y yo me quedaba con lo demás. Pero el que le había dado a él se había quedado con otra parte. Y el que estaba así, era una de coordinadores de ratas. Por eso era tan cara los votos, porque la encarecía. Y al final, el de siempre, el de abajo, le tocaron 50 pesos o su promesa. Yo me acuerdo en San Juan Huatzinco, compañeros, hace como 6 años,
voy a las reuniones, ya andábamos fundando Morena y este movimiento que hoy somos, y nos había costado mucho trabajo tener candidatos en el 2016. Nadie quería ser candidato de Morena, porque todos auguraban que Marta Palafox iba a perder, y sabíamos que íbamos a perder. Pero teníamos que tener candidatos, y en San Juan nadie quería ser candidato de Morena. Bueno, logramos por ahí convencer a una mujer, y luego menos mujeres, porque era cuando la paridad llegó, y tampoco había mujeres que quisieran. Gana el candidato, y entonces a otro día van y me buscan un grupo de personas. Venimos a que nos defienda, porque este hijo de su quién sabe qué madre nos engañó. ¿Por qué nos engañó? Es que nos dio billetes de a 500, pero eran falsos. Ya se los fuimos a quemar frente a su casa. No saben qué risa, digo, Dios mío, por Dios. Qué astuto el que consiguió los billetes. Pues ahora sí que ve y denúnciame a ver quién es el que pecó más, el que mató la vaca, el que le agarró la pata. Y entonces, ¿no? O como en la Nacamilpa, compañeros, una candidata que después fue diputada federal y tuvo un montón de cargos, por vales. Llegaba a las reuniones y decía, lleva su bonche de vales, a ver, ¿aquí cuántos son? Y el líder le decía, te junté 200, ok. ¿Tú qué quieres? No, yo quiero material para mi casa, un vale por 1 tonelada de cemento. ¿Tú qué quieres? Los uniformes de mi hijo, un vale por tenis. ¿Tú qué quieres? Un vale por mochila. Y entonces dice, si gano, todos me traen sus vales y yo pago. Imagínense qué astuta. Y sí ganó. Ya luego terminó el periodo y los vales ahí todavía seguían pendientes. Mucha gente, no, ni me dio, me dijo. Bueno, pues en el 2011-12... nos cuesta mucho trabajo levantar al presidente. Peña Nieto ya estaba muy crecido. Finalmente llegamos al momento de la elección. Gana Enrique Peña Nieto, ahora con el fraude, con los votos comprados. Y pues a la resistencia otra vez. Otra forma de fraude. Pero en ese momento pasa algo ya muy grave. Lo que habíamos comentado al principio. El sistema de partidos políticos en México no es más que una estrategia de dividir al pueblo y garantizarles a las oligarquías mantenerse en el poder. Se junta el PRI, PAN y el PRD y crean el Pacto por México. Antes de que tomara protesta Peña Nieto, ya le habían dado el plan C que ganamos hoy con el pueblo. Las mayorías calificadas para reformar la Constitución. 11 contrarreformas, todas en contra del pueblo. La laboral, la político-electoral, la financiera, la hacendaria, telecomunicaciones. Bueno, la corona de la reina era la reforma energética. Y entonces el presidente decía, nada cambia si no cambia el pueblo. Si no luchamos porque cambie el pueblo. Es la revolución de las conciencias a la que debemos acudir. Porque puede ser que cambie hoy un partido por otro, pero son lo mismo. Si te gobierna el PRI, si te gobierna el PAN, si te gobierna el PRD... y sus aliados, es lo mismo. Tenemos que cambiar la conciencia de la gente. Y entonces, la revolución de las conciencias del presidente nos lleva a tener que romper con el PRD. Pero él ya había en el 2006, con la Convención Nacional Democrática y con el gobierno legítimo, creado las estructuras para fundar el Movimiento de Regeneración Nacional. Él sabía, ya lo había medido, que lo íbamos a lograr. Y entonces, nos separamos. Nos vamos a formar este gran movimiento que es el Movimiento de Regeneración Nacional y las frases del presidente que empiezan a cobrar sentido. Y él nos decía, ¿de qué sirve una revolución armada si con el paso del tiempo las cosas vuelven a su lugar si el pueblo no cambia? Y así fue. En el año 2012, la primera ley con la que ponen a prueba el pacto de alianza de los partidos es la reforma laboral. Modificaron el artículo 123 para desaparecer las jornadas de trabajo obligadas por 8 horas y TV Azteca te pudo contratar, o el Banco Azteca, hasta por 12, 13 horas, y te quitaron el derecho a contratos colectivos y a contratos individuales por contratos de 3 meses, porque bajo el pretexto de que en la modernidad entre más trabajo se contratara por horas iba a ser mejor, lanzaron a los muchachos a una nueva forma de explotación laboral sin ningún derecho. Empezaron a modificar el sistema de pensiones desde antes con Calderón, desde antes con Ernesto Zedillo, para desaparecer el sistema de pensiones, las jubilaciones, las prestaciones de los trabajadores en su vejez. Y entonces, todo este sistema de derechos que se logró con la revolución,
Desapareció. Y cuando Peña Nieto y su alianza la aprobó, ¿dónde estaban los obreros luchando? ¿Dónde estaban los maestros luchando? ¿Dónde estaban los trabajadores del Estado, de la salud luchando? Les estaban quitando los derechos que habían ganado con un proceso revolucionario. Pero al pueblo ya se le había olvidado, no luchó. Por eso que es importante, ¿una lucha armada o una revolución de conciencias? Y entonces después vinieron otras, nada más les di un ejemplo, luego vinieron otras. Ya no les hablaré del Pacto por México, porque me llevaría una hora y todo el mundo ya lo vivió, todos estamos conscientes de eso. Nosotros nos separamos, nos vamos a fundar a Morena y entonces creamos nuestra filosofía. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a hacer esa revolución de conciencias? ¿Cómo vamos a hacer que el pueblo cambie el paradigma de poder? ¿Quién es el poderoso? ¿El que ejerce el poder o el pueblo que lo da? Pueblo. ¿Quién es el poderoso? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que esos políticos fantoches, mediocres, que llegan, abrazan, apapachan, levantan los brazos, como yo, todopoderoso, divino, inclínate ante mí, te abrazan y ya se siente bendita la persona, fue a tu casa, comió, dan asco? Pues, No se los prometo, compañeros, que yo nada más llego y por la pura actitud se aparece y se abrazan. No, los apapachos se oyen a 3 kilómetros, pa, pa, pa. Se abrazan como se quieren y el político besa al anciano y al discapacitado y sácame la foto y que me vean entregándole un bastón, que vean que soy tan buena gente. Rateros corruptos, hijos de la chingada. así es. Entonces, el presidente dice, debe cambiar el paradigma. El poderoso es el pueblo. Yo soy el servidor del pueblo. Yo tengo una responsabilidad muy grande por el voto que me dio el pueblo y no salir a decir, soy el más votado de la historia. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, en tu currículum de vida, ¿qué has hecho? Por el Estado, por el municipio, por tu país. Es el movimiento de transformación. Entonces el presidente nos dice, vamos a cambiar ese paradigma y cuando eso cambie, todo va a cambiar. Y cuando yo veo el 2 de junio el resultado de las elecciones, compañeros, 7 de cada 10 tlaxcaltecas salieron a votar. Pero ¿saben qué? 6 de cada 10 votos fueron para Morena. Uno que dice, ¿es cierto o no que el proceso de transformación intelectual es lo más grande que tiene este movimiento? Ya la revolución de las conciencias está dando sus frutos. Y a diferencia de Enrique Peña Nieto, que buscó una alianza con partidos políticos para tener una mayoría calificada y fregar al pueblo, el pueblo entendió muy bien el llamado del licenciado Andrés Manuel López Obrador y en el resultado electoral nos dio el plan C, honesto, sin votos comprados, por convicción, porque la gente quiere una reforma al Poder Judicial, porque la gente quiere que el agua regrese a ser un derecho humano y se le quiten las concesiones a quienes hoy lo tienen, porque quieren los mexicanos que haya derechos para las mujeres, becas para los niños, más derecho social. El pueblo entendió y nos dio el plan C, y el plan C es histórico porque fue el proceso democrático más limpio de México y un ejemplo para el mundo. Y entonces, ante eso, compañeros, la humildad de mi corazón solamente es decirles, aquí estamos y no les vamos a fallar. Muchas gracias. Y ahora lo que sigue es el mejor momento de ser mexicano. Es el mejor momento de ser joven en México. ¿Saben por qué? Porque los mexicanos que están naciendo a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador van a tener una beca garantizada desde que salgan del vientre de su madre. Los primeros 1000 días de vida garantizados por uno de los grandes compromisos que hizo la doctora Claudia. Después, cuando ingresen al preescolar, beca. Primaria beca, secundaria beca y ya tenemos garantizado hoy la beca de todos los estudiantes de nivel medio superior. Esto que el presidente hizo, de que por el bien de todos, primero los pobres, se convirtió en derechos. Desde 1917 no se creaban derechos sociales y hoy tenemos 3 nuevos derechos sociales. Pensión a adultos mayores, universal. Pensión para todos los discapacitados, esos niños que nacen con alguna deficiencia física y que nadie veía porque qué provecho les podían sacar, hoy tienen una pensión garantizada.
hasta los 29 años en el gobierno federal, pero ya con la doctora Claudia ha anunciado que va a ser hasta su muerte. Todos los niños que nazcan con una discapacidad tendrán la protección del Estado mexicano. Y por supuesto, los jóvenes, a los que abandonaron más de 40 años los gobiernos del pasado, para los que no hubo matrículas en las universidades, para los que no se crearon fuentes de trabajo dignas, para los que no había derecho a la vivienda, hoy nacen en un momento en el que este gobierno va a crear 1 millón de viviendas solo para jóvenes, solteros o casados, gratuitas, se las va a dar el gobierno. Eso no, posible, por el bien de todos, primero los pobres. Porque el dinero que antes se quedaba en esas élites corruptas, hoy está llegando abajo, sin aumentar impuestos, sin pedir dinero prestado al extranjero y fortaleciendo nuestra economía. Y eso, que todavía tenemos entregadas en concesiones toda la riqueza de México. ¿Se imaginan qué rico es México? Que por eso dicen los europeos, el país más rico del mundo es México, porque llevan 500 años saqueándolo y no se lo acaban. Hoy tenemos una gran oportunidad y es un motivo de felicidad que estemos viviendo todos este momento, porque desde nuestra trinchera, quieran o no, fueron soldados de esta revolución. El domingo que salieron a votar libremente y votaron por Morena, allí estaban los soldados de la Cuarta Transformación, no con armas, no con guerras, con su credencial de elector y su convicción clara de que valía la pena continuar la transformación. ¿Qué es lo que viene ahora? Seguir avanzando, luchando contra la corrupción. ¿Qué decía nuestro presidente en la filosofía de su pensamiento? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y nosotros, los legisladores, le dimos forma al pensamiento del presidente. Creamos la ley de remuneraciones de los servidores públicos, mejor conocida como Ley de Austeridad Republicana. Porque ¿de dónde íbamos a sacar el dinero para fortalecer el presupuesto de México y poderlo llevar hacia abajo, donde casi nunca había llegado? Nuestro presupuesto era de 5 billones. ¿De dónde salía el presupuesto antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? La mayoría de ese dinero salía de préstamos, porque nuestros diputados pedían deuda en nuestro nombre todos los años, pero no nos decían. Ellos venían y nos ponían una banquetita, nos ponían por ahí un alumbrado. La gente quiere que los diputados y senadores hagan obras. Ni siquiera sabía la gente realmente de la división de poderes. Yo hice 1000 asambleas informativas antes del proceso electoral del 2 de junio y mi trabajo era llegar a darles teoría general del Estado o civismo, que es lo que podría ser la materia básica. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se divide el poder? ¿Cuáles son las funciones de cada poder? Porque la gente no tenía claro, imagínense, a estas alturas de la vida, la gente ni siquiera tenía clara la diferencia entre un senador y un diputado. Entonces, nosotros llegamos y el presidente dice, vamos a generar un ahorro sustancial en el combate a la corrupción. No vamos a pedir dinero prestado y no vamos a aumentar impuestos y tenemos que aumentar el presupuesto. ¿De dónde, mi presidente? Hay que renunciar a foros y privilegios y hay que quitarle a la clase política, a la burocracia, alta burocracia, privilegios y hay que entregarlos al presupuesto público. Nos llaman los senadores porque después del gobierno ejecutivo, pues los senadores vivían como virreyes, compañeros. Y se los digo para que si ven por ahí uno antes de nosotros, les dé asco y le den la mano. ¿Saben ustedes cuánto ganaba un senador en la época de Peña Nieto, compañeros? Entre el salario y que actividades legislativas y como 5, no, los bonos son otro, lo que cobraba mensualmente un senador. En la época de Peña Nieto ganaba 1 millón de pesos al mes. 72 millones de pesos en 6 años. Trabajaban 2 días a la semana. Empezaban a la 1, a las 11, llegaban a la 1, pasaban listas, se aburrían, se salían y ya no regresaban. Y tenían que suspender sesiones por falta de quórum. Eran esa clase política podrida, putrefacta, asquerosa, repugnante. Y todavía se sienten inteligentes. El senador, como dice el presidente, soberanos rateros, ¿verdad? Entonces llegamos y dijo el presidente, a ver, espérense tantito, nadie va a ganar más que el presidente. Y el presidente se pone su salario, va a ganar 108,000 pesos al mes. De ahí para abajo, los senadores, su salario, ¿de cuánto era?
Me acuerdo que hizo una comisión, entre ellos puso a Álvarez Lima, porque había sido gobernador y tenía él conocimiento del manejo del presupuesto. Y me dice Álvarez Lima, ¿quieres saber cómo se maneja el presupuesto del Senado? Pues sí quiero. Y entonces me acerqué con ellos a esta... No, habían quemado muchos libros cuando llegamos, pero de lo que logramos encontrar. Y entonces le presenta el presupuesto del Senado y dice el presidente, no, me van a devolver ese dinero, pero todavía no hay ley, presidente, pues que sea un acuerdo voluntario. Y si no, yo en la mañanera voy a decir cuando llegue que no quieren, porque nosotros llegamos un mes antes que él. Entonces él nos dijo, vamos a modificar el presupuesto, van a renunciar, hay que incrementarlo. Bueno, para no hacerles el cuento grande, compañeros, aumentamos 1,5 billones el presupuesto en cuanto llegó el licenciado Andrés Manuel. 1,5 billones. ¿Saben ustedes cuánto es 1 billón? 1 millón de millones nada más en el primer año, quitándole foros y privilegios a la casta sagrada de la élite política, de la alta burocracia. Y fue para allá. Y dijo, ahora me van a entregar todos esos autos de lujo. No, antes un senador llegaba y ahí tenía su camioneta Suburban grandota de lujo, chofer, teléfonos, iPads, seguros de vida, gastos médicos mayores en Houston. Bueno, todo eso me lo renuncian y me devuelven el dinero. Entregamos todas las camionetas. Y dijo, ¿y no tienen camioneta? Pues tienen un salario, cómprensela. Y así andamos, en las camionetas que nos compramos con el dinero que ganamos por nuestro trabajo. Y quiero decirles con humildad, pues sí, nosotros tenemos hoy un salario, los senadores, entramos con un salario de 105,000 pesos al mes. Pero después el presidente dijo, hay que financiar una consulta para lo del aeropuerto. Senadores, páguenla. Ahí va nuestro primer mes de salario. Y luego dicen, hay que vender boletos para el avión presidencial. Les toca 100,000 pesos de boletos, todo el mes va para allá. Y está bien que el presidente nos haga ser parte del movimiento de esa manera. Después nuestro salario subió. Hoy vamos a salir con un salario, gracias a ustedes, si lo pueden verificar en transparencia, de 58,000 pesos. Gracias a ustedes a la quincena. Y con ese salario vamos a salir, pero se acabaron todos los fueros y privilegios, no hay más. Y a diferencia de los otros senadores, compañeros, nosotros trabajamos de lunes a viernes. Nosotros trabajamos hasta 16 horas, 20 horas en sesión. Y su servidora, que fue presidenta de una comisión muy importante que codictaminó 50 reformas a la Constitución, quiero decirles que había días que yo no salía ni del Senado. Me acuerdo cuando nos tocó debatir las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional. Jueves, viernes, sábado y domingo yo me quedé a estudiar al Senado, porque me tocaba enfrentar a Damián Cepeda, a Claudia Ruiz Massieu, a Dante Delgado, por supuesto a la Lili. Bueno, en la comisión donde yo estaba estaban todos los referentes más importantes de los partidos, que son abogados constitucionalistas. Y yo tenía que enfrentar a Miguel Ángel Mancera, que es un corrupto, pero es muy buen abogado. Pero entonces yo tenía que estudiar, porque si no me agarraban de bajada y se burlaban de la presidenta de la comisión. Entonces, hoy sí trabajamos. Miren, domingo y estoy aquí, ayer sábado trabajé y el viernes y el jueves y vean ustedes en mis redes sociales, no descansamos nunca. Los que estamos con el presidente no descansamos nunca, porque si él se levanta a las 5 de la mañana, yo a las 8 de la mañana siento que soy una perezosa, ya va más allá la mitad de su mañanera. Entonces, estamos hoy en un momento muy importante, porque los conceptos ideológicos, morales y filosóficos del presidente y de Morena se han convertido en leyes. Esa ley de austeridad republicana que no avanzó, ¿saben por qué? Porque el Poder Judicial, asimismo, se presentó una controversia constitucional. Están en un análisis desde hace 4 años sobre si es constitucional o no la austeridad republicana, motivo por el cual en los estados y en los municipios hay presidentes municipales que ganan más que el presidente de la República, porque la ley de austeridad republicana está en análisis del Poder Judicial. Por eso el Poder Judicial hoy es una prioridad reformarla, porque ya se está reformando el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, se está reformando el Poder Legislativo, pero el Poder Judicial no quiere soltar los 40 privilegios que tiene. Son los funcionarios junto con el INE y con los tribunales electorales que siguen cobrando casi 1 millón de pesos al mes, que tienen 5 millones de pesos los ministros de la Suprema Corte mensuales para contratación de personal.
aviadores y hay mucha corrupción porque adentro hay un nepotismo como en ningún otro poder. Entra un juez y ese juez empieza a abrirle espacios a hermanos, cuñados, esposos, hermanos, novias, novios, con lo que se acomode. El 60% de tribunales de circuito los tiene completamente controlados una familia. Imagínense, aparte ponen despachos privados. Cuando empiezan a litigar y tú tienes un juicio contra esos despachos privados, pues resulta que el juez es su hermano y el secretario de acuerdos es su tío y el diligenciario es su hermano. ¿Cuándo van a ganar un juicio con todo el tráfico de influencias que se colude? Por eso es que el jefe de la Suprema Corte de Justicia llegó a ser en un momento Diego Fernández de Ceballos, el que litigaba los juicios más grandes y multimillonarios, los iba a ganar porque tenía, y contra el gobierno, porque tenía a su servicio jueces de distrito, ministros de la Suprema Corte, magistrados. Y no les cuento cómo estamos en los jueces locales y los tribunales de justicia de nuestro estado. Por eso es importante la reforma al Poder Judicial. Y esa es la más grande reforma con la que ya empezamos. Por eso, aquí no hay un gracias y ahí nos vemos. No, aquí es gracias y le seguimos. Empezamos inmediatamente que ganó la doctora Claudia, diálogos. Porque ya que el pueblo nos dio el plan C, no lo vamos a desaprovechar ni un día. Ahorita estamos en los diálogos para que no digan que somos una mayoría ciega, que no escuchamos, que no atendemos a las voces que diferencian su opinión de la nuestra. Se abrieron diálogos antes, se están abriendo otra vez diálogos, estamos haciendo asambleas informativas, estamos llevando volantes, boletines a sus casas. Cuando la presidenta electa nos dijo, salgan e informen, es porque ella levantó una encuesta para saber qué tanto el pueblo de México sabía sobre la reforma al Poder Judicial. Y resulta que del resultado de esta encuesta, el 51% de los mexicanos no sabe de la reforma al Poder Judicial. El 49% sí. Del 49% que sí sabe, el 80% está de acuerdo. Pero hay un 51% que no sabe. Tenemos que legitimar la decisión del Plan C informando masivamente al pueblo, a la gente. Miren, ayer fui a Tetla, a una asamblea informativa. Y entonces, antes, yo mando brigadas que tocan puertas, que invitan a la gente, que perifonean. Y entonces les digo, hay que entregarles un volante. La gente debe entender. Imagínense, son 16 artículos que se van a reformar de la Constitución para la reforma del Poder Judicial. ¿Cómo le explicas a la gente una reforma que es compleja técnicamente? Es muy compleja. Entonces hicimos un volantito donde les ponemos, a ver, ¿qué se va a reformar? Y le ponemos casi con muñequitos, para que la gente entienda este tema tan complejo que es de interés público. Y hay quien se atrevió a decir, dígale a la senadora que deje de andar repartiendo basura, que mejor nos mande algo para comer. Y entonces yo digo una cosa, compañeros. Es nuestra responsabilidad informarle a la gente. Porque si no está el pueblo informado, vamos a volver a ser ese pueblo sumiso, abyecto ante el poder y el dinero. Tenemos que levantar al pueblo y el pueblo tiene que estar informado. Y si no van a las asambleas, y si no oyen la mañanera, y si nada más oyen a López Dóriga, ¿cómo le hacemos para que la gente se informe? ¿No? Entonces, aunque la gente se enoje, yo voy a ir a su casa a través de los brigadistas y voy a venir a estas asambleas, porque a otro día de que la presidenta nos dijo hay que ir, mandé a hacer los volantes y órale, las brigadas apenas estaban descansando 8 días de la elección cuando ya estaban otra vez en la calle. Y a otro día de que iniciaron los diálogos nacionales, en el estado de Tlaxcala convoqué a un diálogo de altura. En la Universidad Autónoma de Tlaxcala convoqué al Poder Judicial del Estado, convoqué al Tribunal Electoral del Estado, a los colegios de abogados, a los interesados estudiantes de Derecho. Y su servidora fue la que expuso la reforma al Poder Judicial. Porque ese es mi trabajo, para eso me pagan, para eso ustedes me pusieron. Y yo les pregunto, ¿cuántos diputados federales ganamos? ¿Cuántos diputados locales somos de Morena? ¿Cuántos presidentes municipales? El partido tan grande que tenemos. Si todos estuviéramos metidos en la dinámica del fortalecimiento del movimiento y de empoderamiento al pueblo, así como en campaña deberíamos andar ahora. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Por eso es tan importante seguir concientizando al pueblo.
No se trata de cambiar las estructuras, ni se trata solo de cambiar a unos por otros, porque el fortalecimiento del movimiento va a ser el ímpetu que el pueblo ponga para que el propio movimiento se democratice. No podemos seguirle abriendo las puertas a Morena a personajes del viejo régimen, ladrones, corruptos y mediocres, que no entienden la grandeza del movimiento al que representan y con el que tienen un compromiso moral. Fuera chapulines. Entonces, esto que estamos haciendo es venir a decirles a ustedes que está el plan C en camino. El 1 de septiembre arrancamos con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué vamos a votar en la reforma al Poder Judicial? Que el pueblo recupere el poder que el artículo 39 le concede. Todo el poder dimana del pueblo, dice la Constitución. Y para poder ejercerse se divide ejecutivo, legislativo y judicial. Si todo el pueblo legitima el poder ejecutivo y legitima el legislativo, ¿por qué el poder judicial no es votado por el pueblo? Y vienen los prejuicios de la derecha, porque el pueblo no sabe, porque el pueblo que va a saber de jueces y de ministros y de magistrados, es muy delicado que vayan a poner a un juez popular. Lo que queremos es que pongan a un juez efectivo. Pues un juez va a ser popular, ¿por qué? Por justo. ¿Por qué va a ser popular? Por honesto. ¿Por qué va a ser popular? Porque cumple con la ley. Esos son los jueces que queremos, no los que hoy tenemos. Jueces omisos, opacos, corruptos, flojos, orgullosos, que se despegan del pueblo y que le rinden lealtad al que les dio el cargo. Entonces vamos a darle el poder al pueblo para que el 2025, por primera vez en la historia, en una elección extraordinaria, vayamos a votar por todos los jueces de Tlaxcala y que pongan sus barbas a remojar. Y vamos a votar por todos los integrantes de los colegiados, los circuitos federales, por los ministros de la Suprema Corte y por todos los jueces de distrito. ¿Es o no bueno para el pueblo? Buenísimo. Podrá no ser perfecto el proceso, pero vamos a tomar el poder que también nos corresponde. Y después vamos a desaparecerles todos los fideicomisos ilegales que tienen y vamos a ahorrar millones de pesos quitándoles el dinero que no les corresponde. Imagínense, tienen tanto dinero que hasta invierten con empresas privadas el dinero de los fideicomisos, que acaba de salirles el negocito que tienen con Cobain. Creo que sí se llama, estos que hacen mascadas carísimas, ¿no? Ahí tienen inversiones del dinero de los fideicomisos que jinetean del pueblo. 32 mil millones de pesos nada más en los seguros de vida entre 11 ministros. Ni crean que les estoy hablando de millones de trabajadores. 11 ministros, 32 mil millones de pesos en seguros de vida. Ya ni les cuento lo que se llevan de pensión vitalicia. O sea, ganaron como reyes. Termina su cargo y pensiones vitalicias. O sea, si ya ni los presidentes de la República tienen eso, ya se los quitamos. Y ahora estos, como, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, ¿qué está haciendo la derecha ahorita? Incluso está acudiendo a organismos internacionales que declaren ilegal la mayoría calificada de Morena y sus aliados. Todavía es el momento que no le entregan el acta de mayoría a la doctora Claudia, porque están viendo cómo le quitan mayoría antes de que se defina la integración de las cámaras de diputados y senadores. Imagínense ustedes. Entonces, la reforma que viene, desaparecemos fueros y privilegios del Poder Judicial, le damos el voto popular al pueblo, disminuye el número de ministros, pasan de ser 11 a 9, les vamos a disminuir el tiempo en el cargo, de 15 años va a bajar a 12, no tienen derecho a la reelección, vamos por la desaparición de los tribunales electorales locales, no tiene sentido, todas las impugnaciones terminan en tribunales federales, entonces ¿para qué tienes locales que además son cooptados por los gobiernos locales? Le vamos a quitar el poder al gobernador en turno, al presidente en turno, de poner a los integrantes del Poder Judicial. Lo vamos a ciudadanizar. Entonces esto no es una reforma cualquiera, es una reforma del Estado, porque vamos a reformar uno de los pilares del Estado mexicano, que es el Poder Judicial. Y por supuesto, vamos a crear un órgano de disciplina.
y vamos a crear un órgano que sancione al mal funcionario y vamos a crear términos para que rindan sentencias, porque oye, llevas un juicio intestamentario 12 años, ya hasta se murieron tus hermanos y no terminas con el juicio. Se van a poner límites de tiempo, en los asuntos fiscales hasta 6 meses. Imagínense ustedes, Salinas Pliego no quiere pagar impuestos. Un ministro de la Suprema Corte guardó el expedientito 1 año y no hay ley que obligue a los ministros de la Suprema Corte para emitir un dictamen, una sentencia, perdón, que ordene que este señor pague impuestos. De tal manera que la ley va a decir, tiene 6 meses para sentenciar a los que no han pagado impuestos. 6 meses, no 6 años. Y tienen que pagar. Porque nosotros por eso modificamos la Constitución, para que no haya facultades extraordinarias al presidente que condone impuestos. Y gracias a eso entraron 500,000 millones de pesos al año de impuestos, que no quiere pagar Salinas, pero los otros, aunque sean abonos, pero están pagando los pobrecitos, porque pues se habían acostumbrado que era más barato financiar la campaña de políticos a pagar impuestos. Y entonces, pues sí, muy dadivosos los políticos, lonas del tamaño de un edificio, bardas por doquier, cubetas, botellitas de agua, comida, sombreros, notos. Pero antes el viejo régimen financiaba. No hubo un candidato del PRI que no fuera financiado por la iniciativa privada. Cuando llegó el presidente dijo, no podemos seguir juntando al poder político y poder económico, lo vamos a separar. Y el presidente no aceptó dinero. Por eso su campaña fue muy austera, porque si queremos realmente servirle al pueblo, no puedes hacer acuerdos con los empresarios porque luego te lo cobran. En este caso, acaba de pasar un proceso electoral y yo les pregunto, a ver, ¿cuántos espectaculares vieron de los candidatos al Senado? ¿Cuántas bardas o cubetas? ¿Acaso habrán visto una lona pequeña? Un volante. No vamos a seguir viendo la política como un motivo de inversión y de negocio. Tú me das y luego yo te regreso. Entonces, estamos en un proceso bonito, terminando la reforma al Poder Judicial. Ustedes la van a poder seguir en sus redes sociales, en el canal del Congreso. Va a ser histórico. Vamos a empezar con las reformas al artículo 4. Vamos a otorgarle en la Constitución el derecho a la pensión a las mujeres de 60 años. Antes de que concluya este año, 1 millón de mujeres van a acceder a este apoyo. Y yo quiero decirles a todas las que ya vamos para allá, que el bonito va a ser llegar a ser viejito. No vamos a terminar dando lástimas. Y empezamos con la Constitución del derecho para que niños y niñas tengan acceso a sus becas. ¿Con quién vamos a empezar? Vamos a empezar de arriba para abajo. Primero fue preparatorias, vienen las secundarias, van a ser los primeros beneficiarios. 6 millones de niños en el próximo periodo escolar de secundaria van a tener derecho a una pensión mensual. Todos los niños de las secundarias de México. Luego vamos a ir por las primarias y vamos a culminar con la secundaria, con los kinder, paulatinamente. Ese es el derecho que sigue. Nos dieron 5 reformas para este año. Le vamos a dar a los pueblos originarios e indígenas la ratificación de los acuerdos de San Andrés Larraíza en ley. Eso por lo que murieron muchos indígenas cuando se levantaron los zapatistas a finales de los 80s. Les vamos a reconocer la titularidad de derechos sobre su territorio. Les vamos a dar la titularidad de derechos sobre sus aguas, sobre sus ríos, sobre sus montes, sobre sus culturas, sobre sus costumbres. No se podrá generar ningún proyecto económico, industrial, si no es con el consenso de los pueblos indígenas en sus territorios. Les vamos a dar el derecho de ser libres, de ser dueños de su territorio, de sus costumbres, de sus culturas. Después nos vamos a ir con la reforma constitucional para garantizar que nunca los salarios mínimos estén por debajo de la inflación. Nunca. Siempre el salario mínimo tendrá que estar por encima de la inflación. Y vamos con las reformas que terminen de constituir el nuevo sistema de pensiones. Y vamos por las reformas que le garanticen al trabajador a través de la contratación de renta el derecho a la vivienda. Se le van a dar facultades al Infonavit para que no tenga que contratar constructoras, que es ahí donde hacen sus grandes negocios los políticos. Se le va a dar presupuesto, ese presupuesto que se le va dando al Infonavit y los que hemos pagado casa, sabemos
lo que es comprar la casa y que al año ya se te esté escurriendo todo, ya se te estén botando todos los finos acabados, ya tengas que estar buscando a ver quién te repara el baño, la cocina, el piso, porque nuestras casas las pagamos en 30 años, pero se nos caen en menos de 10 y todavía la debemos. Entonces, vamos nosotros a reformar todo el sistema de el Infonavit. Se le van a dar dinero directo a la institución, esta va a crear vivienda para el trabajador, podrá contratarlo a través del sistema de renta. Eso quiere decir que si tú estás pagando renta 10 años, esa renta ya se le resta a la vivienda que se te va a otorgar como derecho. Y a partir del primer año de estar cotizando, van a tener derecho todos los trabajadores a pedir vivienda al Infonavit. No tienen que esperarse 5, 6, 7, 15 años. En el primer año van a tener derecho a la vivienda. La podrán contratar por renta y va a ser vivienda de calidad con dinero del gobierno destinado directamente al Infonavit, que va a tener facultades de construcción. ¿Valen la pena o no valen la pena todos estos derechos? ¿Verdad? Entonces, con eso termino mi mensaje. ¿Qué sigue? Esto es lo que sigue. Que viva el pueblo de Tlaxcala, que viva nuestro gran presidente Andrés Manuel, que viva el futuro promisorio para nuestra gran nación. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¡Viva Ana Lidia! Por supuesto, que viva Ana Lidia. Una forma fuerte para la señora Ana Lidia. Amigo. Un mensaje emotivo esta mañana. Estábamos pensando en varias cosas, pero esas palabras nos llenan de emoción, nos llevan de esperanza de alguna manera para poder seguir trabajando. Qué bueno, y qué bueno que tengamos representantes así como ella, que viene y que da la cara a la gente. ¡La queremos de gobernadora! ¡Sí, gobernadora! El tiempo, pero vamos bien, va muy bien. ¿Alguien que quiera hacer uso del micrófono? Sí, pero yo... Nada más agradecerle, ya tenía la segunda ocasión y felicitarla por su oratoria, hasta se le enchina a uno la piel. Sí, yo lloré. El patriotismo con lo que habla de México y de Tlaxcala. Senadora, nada más un favor. La verdad, a veces donde está los que queremos participar en la nueva reforma judicial, se encuentra a veces en las convocatorias, en los requisitos, no está tanto en el reglamento o como en la ley de la judicatura. Y es ahí ahorita donde muchos no podemos participar porque no tenemos los 10 años que piden. Entonces, ahí sí tener, si va a ser plural, si va a ser abierto, transparente, ese requisito de los años de servicio. Todos los abogados que queremos participar, que hemos tenido una trayectoria en derechos humanos, constitucionalismo, pero a veces ya en la convocatoria, pues ese entusiasmo es sabido de eso. Eso es todo. Hola, buenos días. Soy Gonzalo Correa. Una preguntota nada más. ¿Para universitarios habrá becas? Nosotros estamos ahorita, pues México sigue recuperando recursos y dinero para poder incrementar el presupuesto. Llegamos con un presupuesto de 5 millones, concluye el gobierno del licenciado Andrés Manuel con un presupuesto de casi 9 billones y medio. O sea, duplicó el presupuesto de México. Sin embargo, la pandemia, esos 2 años de pandemia, atrasaron mucho lo que él quería. Él quería salir con una universalidad de derechos, sobre todo para los jóvenes de universidad, los jóvenes que más le preocupan. No va a alcanzar el recurso ahorita de manera inmediata. Va a ampliar, la doctora anunció que va a ampliar 1 millón de becas más para universidades. Pero después de que se concluyan los derechos a la educación básica, va a venir la universalidad gratuita de la educación universitaria. En este periodo, sabemos hasta ahora que solamente será a nivel básico y que va a aumentar 1 millón de becas para las universidades. Tiempo para poder...
Y para quien me habló de lo que dice la abogada, lo vamos a comentar porque ese es un requisito de la Constitución, los 10 años de servicio. Pero lo que no les comenté fue que la gestión de la justicia es tan importante como el que la imparte y la define con una sentencia. Después de la reforma al Poder Judicial, viene una reforma al sistema de fiscalías, ministerios públicos, se les va a quitar el monopolio de la acción penal y a la policía, a la Guardia Nacional se le van a dar facultades de investigación vinculante con las carpetas básicas. Y vamos a modificar todo el sistema de mediocre, olvidado y obsoleto de la Defensoría de Oficio. La Defensoría de Oficio defiende a los más pobres, no pueden ser los más olvidados, los más mal pagados, los que tienen la carga de trabajo más grande. Le vamos a hacer justicia y vamos a meternos en la ética y valores del ejercicio de la abogacía. No puede ser que los abogados sean los primeros que olvidan que su labor es ayudar a que la justicia llegue. Entonces, esas reformas vienen después de la reforma del Poder Judicial. Y lo que usted dice, voy a plantearlo, que para que más ciudadanos puedan ingresar a la competencia por jueces, necesitamos valorar el tiempo que se les pide en el servicio profesional. Eso lo vamos a discutir en las mesas, ya lo plantearé. Gracias. Senadora, buenas tardes o buenos días. Yo vengo en representación de mis compañeros del Sistema de Salud, del programa FAM. Yo sé que muchos no conocen, yo soy enfermera general. Hay un programa aquí en el estado de Tlaxcala y en toda la República donde llevamos atención médica a las comunidades rurales. En zonas de Tlaxco, rancherías, en zonas de Calpulalpan, Españita, comunidades que están muy alejadas y donde no llegan los servicios de salud. No hay casas de salud, no hay transporte, son localidades que están a 1 hora y cuarto de la capital de Tlaxcala. Atendemos a mujeres embarazadas, a personas que tienen enfermedades crónicas, todo tipo de personas que nos llegan a pedir atención. Nosotros vamos cada 15 días a determinadas comunidades. Tenemos zonas, estamos divididos en Tlaxcala, Apizaco y Huamantla, son por regiones. En cada región hay de 4 a 5 caravanas de salud, de las cuales se lleva atención médica, doctor, enfermera, promotor de salud y odontólogo. Lo que estoy aquí ahorita para hacerle de su conocimiento de que en la reforma de salud, con el cambio a la transición de lo que fue IMSS Bienestar, no contemplan a estos trabajadores con más de 14 años de servicio. No les dan basificación y nos tienen trabajando bajo condiciones precarias. Nos tienen trabajando más de 12 horas. Nos comentan que tenemos que estar desde 7 de la mañana, ir a adaptar a la atención hasta donde esté la gente, atender a la gente hasta donde nos los pida. Entonces le pedimos su intervención, por favor, para que haya una revisión del contrato del contrato colectivo, del contrato de trabajo, donde nos puedan, por favor, apoyar para que estos compañeros tengan una base. De hecho, les dieron propuestas laborales hace 2 años, cuando fue lo de que se empezó la transición de los servicios de salud, pero no se las respetaron. Entonces, sí le pido, por favor, su intervención para que se haga una revisión exhaustiva. Gracias. Senadora, buenos días a todos. De antemano sí está bien, perfecto lo que está diciendo. Nos sumamos a su proyecto y próxima gobernadora también. Pero sí hincapié en que viera todos los almacenes de papeles que están arrumbados en cada una de las dependencias. Entonces, ¿para qué quieren un CUR? Si tienen el CUR, que sea vigente, sí, pero no de 3 meses, o sea, ya de 6 meses. Bueno, le voy a hacer llegar todo el almacén de papeles que están y el dinero parece que lo barremos, o sea, no lo barremos. Somos personas humildes que necesitamos de esos apoyos. Entonces, sí, y también el buen trato de cada una de las dependencias para todos los ciudadanos. Porque si te conozco, vente, pásate a la ventanita y ahorita ya te vas. O sea, no, a todos parejos. Y que no se olvide jamás de las mujeres ni de los adultos mayores. Gracias.
Buenos días a todos, buenos días senadora. Nos da, bueno, en lo particular, me da mucho gusto que haya este tipo de pláticas. He asistido a esta y en realidad, a pesar de que de mis años, estoy neófita he aprendido hoy mucho de usted. No sabíamos en realidad al principio la democracia, nada más es ir a votar, y no es cierto. Con todo lo que usted nos ha explicado, es una gran gama. Creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido mucho, que ojalá que este proyecto pues sea benéfico, porque creo que así va a ser. Yo soy una persona jubilada y lamentablemente tuve la adquisición de una hipoteca, y la hipoteca tarda 30 años, que nos descuentan casi la tercera parte de nuestro sueldo. Entonces, estos beneficios y los proyectos que van a implementarse son muy buenos, y ojalá que sea en beneficio de todos los que están empezando, porque los que ya vamos de salida, pues ya no nos tocó ese beneficio. Enhorabuena, licenciada, que este proyecto que usted encabeza, ojalá y se lleve precisamente, no nada más, por lo que estoy escuchando, no nada más es a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y eso es muy bueno, porque, vuelvo a repetir, en lo particular yo decía, nada más voy a votar, estoy cumpliendo con la democracia. Y que todas nuestras autoridades, ojalá que sean como personas, porque hay mucha gente preparada, hombres y mujeres en Tlaxcala, y las personas que ahorita están en ese poder judicial, como la señora que no quiere, porque es la que estamos observando, que es la que más resiste a este cambio. ¿Por qué? Porque, como usted acaba de mencionar, son los que más ganan. Y los más pobres, que trabajamos casi 40 años, si somos maestros de primarias, ahorita estamos recibiendo una pensión de 12,000 pesos. Y si nos descuentan nuestra casita que estamos sobreviviendo algunos, y yo lo digo porque estoy en una delegación de jubilados, que hay compañeros que están ganando 2,000, 3,000 pesos al mes. Es lamentable a nuestra edad que vivamos con ese sueldo. Pero sabemos que hay personas así como usted que están luchando por toda la juventud, por todo y no nada más la juventud, desde la juventud hasta las personas mayores. Y eso pues nos llena de satisfacción. Enhorabuena, licenciada. Otras más como usted, como Ana Lilia. Próxima gobernadora. Senadora, muy buenos días, tenga usted. Presentarme, mi nombre es Cristian Ramírez Aguilar, soy el vicepresidente a nivel nacional del Movimiento Nacional Obradorista. De antemano, ¿cómo explicarle que se siente la emoción de la lucha que usted nos representa? Lo decimos y no lo digo, lo acabo de escuchar. Quisiera que mi corazón hablara, y se escucha el palpitar de que coincidimos con la misma lucha. ¿Cómo defiende al pueblo? Eso le felicito y le reconozco, porque se ve y se siente. Le agradecemos por el apoyo que le ha brindado al presidente de la República, porque sin usted y sin algunos de sus compañeros que le brindaron el apoyo al 100%, no se hubieran logrado las cosas. Gracias, senador. Gracias. Me llena de alegría que usted está ahí representándonos aún, y le extendemos el apoyo porque nosotros la queremos ver como gobernadora. Continuamos a brindar el apoyo con la estructura que tenemos, porque la queremos ver llegar a usted. No diré un nombre, pero diré que no queremos ver a un arquitecto. Queremos verla a usted, y vamos a estar para apoyarla. Buenas tardes a todos. Senadora, buenas tardes. Externarle nuevamente lo que acaba de decir Cristian, nuestro reconocimiento hacia el largo trabajo que ha desarrollado a lo largo de la trayectoria, porque esto no es de
unos meses para acá, sino ha sido de años. Reconocerle eso y sí hacerle una petición. Hablaba hace un rato acerca de mejorar la calidad educativa, pero dentro de la calidad educativa también se incluye la calidad laboral de los docentes y la apertura de puertas para ellos. ¿A qué vamos con esto? Actualmente soy docente en la UAC. Me gusta trabajar ahí, sin embargo hay que reconocer que las posibilidades para que alguien pueda empezar aún son cerradas. Aún estamos en esa situación en la que si no conozca a alguien no entra. Así es. Y eso no lo podemos cambiar tan fácilmente. Necesitamos funcionarios públicos que apoyen. Sabemos ciertamente que la universidad es autónoma, pero recibe un recurso público. Recurso público que en ocasiones no es repartido como debe de ser a su personal. Pero va a llegar el momento. Tenemos la SEP. Perdón que lo diga. Muchos estarán a lo mejor en acuerdo con ese acuerdo. Pero el proceso de los ICAM es un asco. Sí, es es un asco. cierto. Es cierto. Recién que egresé de la carrera intenté hacer el proceso. ¿Y qué pasa? Si no tienes experiencia, no apruebas cierto porcentaje. Y siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y lo grito. ¿Cómo voy a tener experiencia si no nos dejan entrar? ¿Cómo voy a tener experiencia si no están equitativas las cosas para las normales que para las privadas o las autónomas? Porque se le da más peso a aquellos que salen de las normales, sin darse cuenta que somos iguales. Todos los estudiantes, llámese de cualquier universidad, nos quemamos las pestañas y sacrificamos muchas cosas para poder lograr algo. Creo que en ese sentido, senadora, yo en lo personal le pediría que nos apoye regularizando allá arriba, o más bien haciendo llegar el comentario, que se regularicen todas estas cosas. No podemos seguir así. Tenemos muchísimos más que están afuera en busca de un trabajo y no se puede. ¿Por qué? Porque no nos dan esas oportunidades. Ojalá y nos pueda apoyar en ese sentido. Gracias y seguimos apoyando. Próxima gobernadora. Dentro de las mesas de trabajo que se hicieron por la educación, todo esto que usted comenta lo comentaron maestros a lo largo y ancho del país. Ya anunció el próximo secretario de Educación Pública la desaparición de la UCICA. Eso ya es un compromiso del gobierno. Y la otra, la doctora Claudia Sheinbaum es científica y va a apostarle mucho a la educación superior. Ha creado una nueva secretaría que es extraordinario para México, la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Quiero decirles que esta secretaría tiene como función la regularización de acabar con estos esquemas de corrupción en todas las universidades autónomas de México. Entonces, va a haber también un proceso de renovación porque la Secretaría de Educación Pública va a conocer hasta el nivel medio superior, pero esta nueva secretaría es la que se va a encargar de todo el sistema de universidades en México. Entonces vamos a esperar que vengan cosas buenas y por supuesto que yo comprendo lo que se siente tener la necesidad de un empleo y no poder llegar, pero también la corrupción y no sé a qué se deba. Miren, fui maestra en una escuela muy pequeñita hace unos días. Tienen 3 años sin maestros, una técnica. No tiene maestro de español, no tiene maestro de artes y no tiene maestro de ciencias sociales, desde hace 3 años. Fui ayer a otra escuelita, porque estoy yendo a escuelas rurales sobre todo, y fui a una escuela rural de Emiliano Zapata. En la telesecundaria no tienen maestros desde hace 4 años. El maestro que hay se queda dormido en clases porque está enfermo. Es un desorden y uno piensa, ¿por qué? Y uno pregunta, es un estado tan pequeño, ¿por qué no hay maestros suficientes en las escuelas? Si ahí están los maestros esperando una oportunidad. Es corrupción, es impunidad y sigue siendo esa omisión. Pero pronto las cosas van a cambiar. Entonces, muchas gracias, maestra.
Y fuera los Ortiz de la UAR. Muy buenas tardes ya, ¿verdad? Licenciada, en pocas palabras, es mi fan. La verdad, te lo digo de corazón de madre, siento la necesidad de expresarlo esto porque, bueno, soy compañera acá, he participado también en unirme con su trabajo y desde que la conozco realmente le admiro esa fortaleza de mujer. Porque realmente yo creo, no sé, otros casos, ¿verdad? Pero en el caso mío, cuando truncamos nuestros estudios y nuestros ideales de niña no se llevan a cabo, tenemos ahí todavía atorado una frustración, llamémosle así. Pero cuando veo una persona como usted, que realmente ha sabido salir adelante, a mí realmente me llena de mucha ilusión, de mucha esperanza. Y yo que atravesé por la parte de casarme, de tener familia y todo, siento que la parte fundamental está precisamente en una mujer, que es el eje de una familia primero y posteriormente para con los demás. Entonces siento que muchas de las cosas que estamos viviendo como madres es la necesidad de empoderarnos. Y a mí me gustaría incluirme en esa parte de empoderamiento como mujer de ustedes. Es una por decir, pues te vuelvo a decir mi fan, porque realmente veo muchas realizaciones en esto. Yo en lo particular sí le quiero decir honestamente que sí, me uno a esa lucha porque usted llegue a ser gobernadora. Porque una casa sin cimientos se cae. Y aunque sea un arquitecto el que esté, realmente la fortaleza está en los cimientos. Y yo veo eso en usted, en esa lucha que se ha hecho al trayecto de toda una vida. Entonces yo confío en que realmente no va a ser un arquitecto el que ocupe ese lugar. Yo estoy con usted. Ya me tengo que ir a Nanajamilpa, pero quiero decirles, estos son los tiempos de la transformación y hay que estar donde debemos estar. Ustedes me han elegido para estar en el Senado. Hemos hecho mucho trabajo con el presidente y no va a ser hoy la excepción con la doctora Sheinbaum. Vamos a trabajar mucho con ella porque una mujer gobierna México y tiene que ser un gran gobierno. Sí. Tenemos que ser las mujeres visibles y tenemos que ser visibles todos, porque no solamente por género, sino porque por justicia y amor. Ese es el México que queremos. Un México en paz, un México con derechos y un México pacífico. Nuestro llamado es a la cordialidad y a la solidaridad. Yo voy a salir a luchar con mi pueblo cuando el pueblo lo decida. Este no es el momento, vendrán los momentos y en el día que yo decida que el pueblo quiere que yo acompañe este proceso de transformación, lo haré con ustedes y sin odio y sin rencor y sin confrontación, porque lo que México y Tlaxcala necesita es mucho amor. Y quiero decirles que estas expresiones que ustedes me dan, yo se los agradezco con mi corazón. Quién sabe qué diga la vida. Yo ahora sé que estoy haciendo lo que me gusta hacer. Por eso cuando me dices, se te nota, es que yo creo en lo que hago. Yo creo en lo que luchamos y he visto el resultado del trabajo que ustedes nos han demostrado que es realidad. Entonces creo, y el que cree, crea. Y eso para mí es lo más importante, porque además yo soy una profunda creyente en Dios. Mi vida es guiada por Dios. Soy una mujer de fe. La que ustedes profesan la respeto. También yo tengo mi fe. Y esa fe en un ser divino que ve mis actos y que calificará mi vida en la tierra, me significa todo. No me importa el poder. Se los digo con toda honestidad, el dinero lo necesito para vivir, pero tampoco es lo que he buscado en mi vida. Vivo en paz, soy feliz, no tengo nada que me pese, no le debo nada a nadie que me avergüence, todo se lo debo al pueblo, a la gente.
a quien quiero tanto, y ustedes son los que van a definir mi destino. Ya me voy. Muchas gracias, que tengan un bonito domingo. Y me da mucho gusto ver aquí a mis amigos. Ya me da mucho gusto ver a mis compañeras abogadas, licenciadas, me da mucho gusto ver. Fuimos compañeras en la universidad, yo ni fuimos compañeros en la universidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.